Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que participamos en esta prestigiosa Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios. Les saluda desde el Edén de México, el siempre verde estado de Tabasco, su amigo el pastor Jonás Muñoz. En esta ocasión, para compartir el subtema Requisitos para el bautismo. Y si bien cada iglesia o cada denominación tiene sus requisitos locales, es necesario pensar un poco en cómo llenar los requisitos para el bautismo cristiano. En esta ocasión nuestra base bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36, que dice a la letra: Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué hizo Felipe para entablar conversación con un funcionario etíope? ¿Cómo sabemos que este hombre tenía inclinación por las cosas espirituales? Cabe mencionar que 1 o 2 años después de la muerte de Jesús, un funcionario público viajaba rumbo al sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Le esperaba un agotador viaje de unos 1500 kilómetros aproximadamente en coche de caballos. Tal era la fe de este hombre piadoso que había subido desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar a Jehová y aprovechaba ahora el largo viaje de regreso a casa para leer la palabra de Dios. Jehová se fijó en este hombre sincero y mediante un ángel mandó al discípulo Felipe que le predicara, según nos lo relata el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 28. A Felipe no le costó trabajo entablar conversación con el funcionario etíope, porque éste iba leyendo en voz alta, como era costumbre por ese entonces. Oyendo que leía el rollo de Isaías, le bastó una simple pregunta para despertar su interés. ¿Verdaderamente sabes lo que estás leyendo? Esto dio lugar a un análisis de Isaías 53, 7 y 8, tras lo cual Felipe le declaró las buenas nuevas acerca de Jesús, según nos lo dice Hechos 8, 29 al 35. Ahora bien, podíamos preguntarnos, ¿por qué bautizó Felipe al etíope sin demora? ¿Qué pregunta podríamos examinar a continuación? El etíope comprendió enseguida el papel que Jesús desempeñaba en el propósito de Dios y la necesidad de bautizarse como discípulo de Cristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, preguntó al llegar a un lugar donde había suficiente agua. Por supuesto, aquellas eran circunstancias especiales. Se trataba de un hombre de fe que ya adoraba a Dios como prosélito judío. Probablemente no volviera a presentársele la oportunidad de bautizarse en mucho tiempo. Es una probabilidad. Y lo que es más importante, entendía lo que Dios quería de él y deseaba obedecerle de toda alma. Felipe accedió gustoso a su petición y el etíope, ya bautizado, siguió su camino regocijándose. Seguro que se convirtió en un entusiasta predicador de las buenas nuevas en su país, según nos dice Hechos 8, 36 al 39. Aunque la predicación y el bautismo no son pasos que deban tomarse a la ligera o con precipitación. El ejemplo del funcionario etíope demuestra que ha habido casos de personas que se han bautizado al poco tiempo de haber escuchado la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, conviene examinar las siguientes preguntas. ¿Qué preparación requiere el bautismo? ¿Cuánto influye la edad? ¿Hasta qué grado debe haber progresado espiritualmente la persona antes de bautizarse? Y sobre todo, ¿por qué manda Dios a sus siervos a dar este paso? Podríamos hablar de este acuerdo solemne.
¿Cómo respondió al amor de Dios su pueblo en la antigüedad? ¿De qué relación con Dios podemos disfrutar después del bautismo? Muy bien, pues tras liberar a los israelitas de Egipto, Dios prometió convertirlos en su propiedad especial, amarlos y protegerlos y constituirlos en una nación santa. Si ellos por su parte respondían a su amor de una manera concreta ante esto, el pueblo acordó obedecer todo lo que Jehová había hablado y entró en un pacto con él, según Éxodo 19, 4 al 9. En el siglo I, Jesús ordenó a sus seguidores que hicieran discípulos en todas las naciones y aquellos que acogieran su doctrina se bautizaron. Tener una buena relación con Dios dependía de que ejercieran fe en Jesucristo y se bautizaran, según Mateo 28, 19 al 20. Estos pasajes de las Escrituras demuestran que Dios bendice a quienes hacen un acuerdo solemne para servirle y lo cumplen. Para los cristianos, la dedicación y el bautismo son pasos esenciales para obtener la bendición de Dios. Estamos decididos a andar en sus sendas y buscar su guía, según el Salmo 48, 14. Dios a su vez nos toma de la mano, por así decirlo, y nos conduce por el camino en que debemos ir. Nosotros tenemos que decidir con una precisión personal a la dedicación y el bautismo, ya que es el amor a Cristo y el deseo de servirle lo que debe movernos a dar estos pasos. Nadie debería bautizarse sencillamente porque otros le digan que lleva mucho tiempo estudiando la Biblia o por imitar a sus amigos. Claro está, los padres y otros cristianos maduros pueden animar a una persona a pensar en la dedicación y el bautismo. El apóstol Pedro exhortó a bautizarse a los que lo escucharon en el día de Pentecostés, según Hechos 2:38. Sin embargo, la dedicación es un asunto personal, nadie puede hacerlo por uno. La decisión de efectuar la voluntad de Dios tiene que ser nuestra y de nadie más. Es por eso que la preparación adecuada para el bautismo será siempre desaprobada por las Escrituras para los bebés. La madurez espiritual debe evidenciar un joven antes de bautizarse. Ahora, nos preguntaremos quizás, ¿pueden los niños dedicarse o bautizarse de alguna manera consciente? Podríamos decir en este momento, si bien las Escrituras no fijan una edad reglamentaria para el bautismo, es obvio que los bebés no pueden hacerse creyentes, ejercer fe ni dedicarse a Dios, según Hechos 8:12. Con respecto a los cristianos del siglo I, el historiador Augusto Schneider afirmó en su libro Historia General de la Religión y la Iglesia Cristianas: al principio solo se administraba el bautismo a los adultos, pues los hombres estaban acostumbrados a ver el bautismo y la fe como dos cosas íntimamente ligadas. En el caso de los jóvenes, algunos alcanzan cierto grado de madurez espiritual a una edad relativamente temprana, mientras que a otros les toma más tiempo. Como quiera que sea, antes de bautizarse, el joven, al igual que el adulto, debe tener una relación personal con Jesús, una sólida comprensión de las doctrinas elementales de la Biblia y un claro entendimiento de lo que implica la dedicación. Es necesario saber que existen pasos precisos que tenemos que dar antes del bautismo. Jesús ordenó a sus discípulos que enseñaran a los nuevos todas las cosas que él había mandado. De modo que los nuevos necesitan, antes de nada, adquirir conocimiento exacto de la verdad, lo que a su vez contribuye a que desarrollen fe en Jehová y en su palabra, según Romanos 10, 17. Luego, cuando la verdad de las Escrituras les toca el corazón,
se sienten impulsados a arrepentirse y volverse de su anterior modo de vivir, según Hechos 3:19. Y finalmente llegan al punto de querer dedicarse a Jesús y bautizarse, como Jesús lo ordenó. Por eso es importante que prediquemos con regularidad antes de bautizarnos. Este paso importante para alcanzar la meta del bautismo podría ser predicar las buenas nuevas del reino, la principal obra que Jesús ha encargado a su pueblo en estos últimos días, según Mateo 24:14. De modo que los publicadores no bautizados pueden disfrutar del privilegio de hablar a otras personas acerca de su fe, lo que los prepara también para participar con regularidad y entusiasmo en el ministerio del campo después de bautizarse, según Romanos 19, 10, 14 y 15. Ahora bien, la pregunta a resolver otorgada en el versículo 36, ¿hay algo que le impida bautizarse? Porque es posible que algunos se demuestren reacios a bautizarse. Sí, es posible que algunos se muestren de esa forma a bautizarse porque no quieren aceptar las obligaciones que esto conlleva. Saben que para vivir de acuerdo con las normas de Dios tienen que efectuar grandes cambios, o a lo mejor temen que no podrán satisfacer los requisitos divinos después del bautismo. Quizás hasta se pregunten, ¿y si un día hago algo malo y me expulsan de la congregación? ¿Qué impidió que algunos contemporáneos de Jesús se hicieran seguidores de él? Algunos contemporáneos de Jesús permitieron que los intereses personales y los lazos familiares les impidieran hacerse sus discípulos. Cierto escriba le dijo que lo seguiría a donde quiera que fuera, pero Jesús le respondió que muchas veces él no tenía siquiera dónde pasar la noche. Otro hombre, a quien Jesús invitó a seguirlo, replicó que tenía que ir primero a enterrar a su padre. Al parecer, prefirió quedarse en casa y esperar a que éste falleciera en vez de seguir a Jesús y atender dicha obligación familiar cuando llegara el momento. Por último, un tercero le dijo que antes de ir con él debía despedirse de su familia. Jesús dio a entender que tal indecisión equivalía a mirar a las cosas que se dejan atrás. Como vemos, parece que los indecisos siempre encuentran un pretexto para eludir sus deberes cristianos. Pero veamos cómo respondieron Pedro, Andrés, Santiago y Juan a la invitación que les hizo Jesús de hacerse pescadores de hombres, pues es necesario saber que no debemos vacilar en aceptar el yugo de Jesús. Por otro lado, el ejemplo de Pedro, Andrés, Santiago y Juan presenta un marcado contraste, pues la Biblia dice que cuando Jesús los invitó a ir con él y a hacerse pescadores de hombres, abandonando enseguida las redes, le siguieron según Mateo 4:19 al 22. Al no dilatarse en tomar esa decisión, experimentaron personalmente la veracidad de lo que Jesús afirmó después. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo 11:29 al 30. Aunque es verdad que el bautismo impone un yugo de responsabilidad, Jesús nos asegura que se trata de un yugo suave y llevadero que produce gran refrigerio. Esto también lo demuestran los ejemplos de Moisés y Jeremías, que podemos confiar en el apoyo divino. Por supuesto, los sentimientos de ineptitud son normales. Tanto Moisés como Jeremías se sintieron en un principio incapaces de ejecutar la comisión que Jehová les dio, según Éxodo 3:11 y Jeremías 1:6.
Es obvio que como seres humanos siempre nos aborda la duda hacia el futuro. Por lo tanto, el bautismo en agua no se debe tomar a la ligera, sino todo lo contrario, debe tomarse como lo que es, un sacramento. Y digo esto porque muchos lo toman como algo superficial o de apariencia, y no es así. Ese es el inicio o el paso de la obediencia importante, después de haber aceptado a Jesús en nuestras vidas. Es el conocer públicamente o reconocer públicamente que estoy dispuesto a dedicar mi vida al que murió en la cruz por la salvación de mi alma. Por supuesto, los sentimientos de ineptitud son normales. Tanto como Moisés como Jeremías se sintieron, en un principio incapaces de ejecutar la comisión que Jehová les dio, según Éxodo 3:11 y Jeremías 1:6. Pero pensemos un momento, algo que no podemos evitar es el pensar que podemos fallar después del bautismo. Dios tranquilizó a Moisés cuando le prometió: yo resultaré estar contigo. Y a Jeremías le dijo: yo estoy contigo para librarte, según lo que la palabra de Dios nos dice en Éxodo 3:12 y Jeremías 1:8. Nosotros también podemos confiar en el apoyo divino. El amor a Dios y la confianza en Él nos ayudará a desterrar las dudas persistentes de si podremos o no vivir en armonía con nuestra dedicación. No hay temor en el amor, escribió el apóstol Juan, sino que en el amor perfecto echa fuera el temor, según 1 de Juan 4:18. Puede que a un niño le dé miedo caminar solo, pero si va de la mano de su padre, se siente seguro. De igual manera, si confiamos en Jehová de todo corazón, Él promete que hará derechas nuestras sendas, mientras caminemos a su lado, según lo que nos relata Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahora, el bautismo es una ocasión digna. ¿Y por qué implica el bautismo la inmersión total en agua? Por lo general, antes del bautismo, propiamente dicho, se pronuncia un discurso bíblico que explica su importancia, tras lo cual se pide a los candidatos que hagan una declaración pública de su fe, contestando a dos preguntas de Romanos 10:10. Bien, años más tarde, Pedro aludió a toda la asociación de hermanos que se había formado en el mundo. Él mismo había gozado del apoyo de esta amorosa hermandad y disfrutado de las bendiciones de pertenecer a ella. Nosotros podemos experimentar lo mismo según 1 de Pedro 2:17, 5:9. Y lo que es más, Jesús prometió que quien lo sigue heredará la vida eterna. En efecto, el bautismo nos ofrece la oportunidad de asirnos firmemente de la vida que realmente lo es, a saber, la vida eterna en el nuevo mundo de Dios. 1 Timoteo 6:19 es lo que nos ofrece Dios. ¿Qué mejores bases podemos sentar para nuestro futuro y el de nuestra familia? Esta bendita perspectiva hace que en el nombre de Jesús nuestro Dios, hasta tiempo indefinido y aún para siempre, según Miqueas 4:5. Ahora, quiero mencionar una nota. Los 3,000 judíos y prosélitos que oyeron el discurso de Pedro el día de Pentecostés también se bautizaron de inmediato. Por supuesto, al igual que al eunuco etíope, ellos ya conocían las enseñanzas y los principios básicos de la palabra de Dios, según Hechos 2:37 al 41. La palabra griega baptisma o bautismo significa el proceso de inmersión, sumersión y emergencia, según el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo. El bautismo es una ocasión seria y al mismo tiempo gozosa. El Espíritu dijo por medio de una inequivocable voz interior, como en el capítulo 10, 19, 16, 6 y 7. Llégate y júntate a este carro. Esto haría saber a Felipe el hasta ahora desconocido objeto de su viaje y le pondría a la expectativa de algún acontecimiento. Más, ¿entiendes lo que lees?
Esta parecería una ruda pregunta dirigida a una persona tan ocupada, mientras que el gesto vivaz del que hablaba y la pregunta misma indicaría su disposición de suplir cualquier falta de comprensión que él pudiera sentir. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermosa expresión de humildad y de docilidad. La invitación a Felipe, inmediatamente después para subir y sentarse, no fue sino una expresión natural de su docilidad, según el versículo 32 y 33. El lugar, como oveja a la muerte, fue llevado. Uno no puede menos que maravillarse de que está como oveja a la muerte fue llevado. Uno no puede menos que maravillarse de que esta, la más llamativa de todas las predicciones de los padecimientos del Mesías que hay en el Antiguo Testamento, fuera la que estaba leyendo el eunuco cuando Felipe lo encontró. Él seguramente había oído hablar en Jerusalén de los padecimientos y muerte de Jesús y de la existencia de un partido que iba constantemente en aumento, el cual lo reconocía como el Mesías. Pero su pregunta a Felipe, de si el profeta hablaba en este pasaje de sí mismo o de algún otro, demuestra claramente que él no tenía la más mínima idea de que hubiera conexión alguna entre esta predicción y aquellos hechos. El respeto con que se dirige ahora a Felipe es motivado por su reverencia hacia uno a quien ve que es superior en cosas divinas. Su propia posición mundana se humilla ante la presencia de Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, basado en este texto su mensaje, le anunció el Evangelio de Jesús, enseñándole que Jesús era el tema de esta hermosa predicción. E interpretándosela a la luz de los hechos de la historia, he aquí agua, como si ya su mente iluminada y su alma libertada estuviese buscando con ansia la primera agua en donde sellara o profesara su fe, su recepción de la verdad, y se alistara entre los discípulos visibles del Señor Jesús. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe probablemente le había dicho que el bautismo fue ordenado como señal y sello del discipulado, pero esta pregunta del eunuco fue probablemente la primera intimación de que fuese administrado en este caso. Así que, por lo tanto, podemos decir que si no tienes ningún impedimento, si las dudas ya no te abordan, si tu corazón está en paz y quieres dedicarte al servicio de Dios, este paso de obediencia, que es el bautismo y el sacramento que Dios ha estipulado, puedes hacerlo. Como ya hemos visto o hemos escuchado por algunos de los maestros, en cuanto a la edad, es necesario que se tome lo que se ha dicho en los otros audios. Hasta aquí mi participación, que Dios les bendiga, les saluda desde el Edén de México, Macuspana, Tabasco, su amigo el pastor Jonás Muñoz. Hasta la próxima.